La entraña. Conversaciones sobre procesos creativos en voz de las creadoras y sus refugios. Estamos aquí en un día de cuarentena, no sé qué día, después de varias semanas de encierro y creo que tú más. Sí, ya 2 meses. 2 meses. Y bueno, pues te presento, ella es Abril López, es artista visual, pintora, dibujante, grabadora, también hace escultura con textiles. Y bueno, ella es originaria de Morelia, Michoacán, pero actualmente vive en Ontario, Canadá. Quería aprovechar como estos días para para hablar de algo que me parece a mí como muy importante, que es pues nuestro proceso creativo. Creo que muchas veces como que nos enfocamos en la parte final de este proceso, ¿no? Como en las exposiciones y en mostrar lo que de alguna manera está como terminado o algo así. Y nos perdemos mucho como de esa primer parte, que es pues toda la parte más privada de alguna manera, en especial para nosotros como artistas visuales, ¿no? Pues quería aprovechar como estos días en donde todos estamos de alguna manera más, bueno, encerrados. Creo que nosotras un poco acostumbradas a trabajar desde nuestros espacios, pero aún así pues toda la dinámica ha cambiado. Me interesa mucho como ver qué tienen que decir ustedes, cómo viven estos momentos y también cómo viven su proceso. Y bueno, pues quería empezar a preguntarte, o bueno, no sé si quieres decir algo antes de empezar también. Bueno, quiero agradecer la oportunidad de invitarme a ser parte de este proyecto. Creo que es una etapa muy interesante en la historia, donde estamos aprendiendo a conectarnos de manera diferente y más estando tan lejos, ¿no? Y creo que es importante porque si no generamos tantos espacios y puede generar tantos problemas de depresión o ansiedad o perder el rumbo de nuestra cotidianidad, que creo que es muy valioso desarrollar y aprovechar los vínculos que tenemos en la comunidad artística. Y pues muchas gracias. Pues gracias a ti por aceptar ser entrevistada. Y pues sí, justamente eso que mencionas, como que a mí me parece también pues muy importante hablar de como que siento que este momento es un momento en donde se replantean muchas cosas y se vincula mucho a este tipo de procesos artísticos, ¿no? O bueno, nosotros lo vivimos de esta manera quizás, en donde pues es un momento como para ver hacia adentro, ¿no? Y como para encontrar cómo es el lenguaje y de qué manera lo estamos abordando. Como que sin duda cambió mucho el panorama, algunos tenemos como algunos proyectos y cosas que o de plano pues se vieron cancelados definitivamente o se vieron pospuestos indefinidamente. Entonces eso nos tiene como en una situación en donde creo que es como esta parte de replantearnos, como dices, ¿no? No, sí, justo yo he reflexionado mucho en el aspecto de las agendas, ¿no? O como siempre tenemos los pendientes o como artistas en general siempre queremos estar buscando exponer o colaborar o desarrollar proyectos y siempre está el tiempo cortado de seguir y seguir y seguir porque si no te quedas en el olvido o si no, pues es esa onda de sentir que nunca es suficiente y una situación como esta crisis realmente puede afectar muchísimo el ritmo en el que realmente nos concebimos como en el ambiente artístico, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que ayuda a replantearnos mucho de quiénes somos como seres humanos y como artistas.
Sí, y por eso también me pareció pues muy importante escuchar sus voces. Quiero abrir este espacio para que sea un momento de pues de experimentación también dentro de lo procesual y dentro de nuestra propia creación, para plantearnos preguntas, quizás no para encontrar tantas respuestas, pero sí para preguntarnos juntas pues qué estamos viviendo, qué estamos haciendo y de qué manera lo estamos haciendo. O sea, creo que de pronto en la escuela de arte, no sé tú cómo lo hayas vivido, pero para mí fue como que la indagación no iba en un sentido como de averiguar y de tratar de conocernos, sino que se generaban más bien cuestiones que apostaban más como al mercado del arte y como a una competencia y como a otro tipo de finalidades que a lo largo del tiempo en el que me he dedicado a esto, creo que me interesan cada vez menos como esas posturas, ¿no? O sea, entiendo que vivimos como en un mundo en donde tenemos que vivir de algo, pero también pues vivimos apostando a que esto es importante, ¿no? Y pues no sé. Sí, la verdad es que ha sido una experiencia muy interesante el mudarme a otro país y creo que yo me mudé a Canadá con una experiencia muy diferente donde vine a hacer una maestría y estuve los 2 primeros años en este país, es tiempo completo haciendo una maestría y haciendo TA y estando realmente involucrada en un ambiente académico y fue interesante ver la educación artística en otro país porque yo también me fui de México un poco decepcionada. Primero estaba en Morelia y me fui a la Esmeralda también y quería como experimentar otro tipo de aproximaciones y yo creí o tenía esa idea de que en la Esmeralda iba a estar mejor o que iba a haber como una comunidad mucho más amable y empática en la forma en la que se educa el arte y se expresa y se comparte. Sin embargo, no fue así, pero al mismo tiempo conocí muy buenos amigos y fue una muy buena experiencia y creo que al final eso es lo que da la escuela de arte. Yo no sé si eso es en general la educación, pero para mí es más a la gente que conoces como tus compañeros. O sea, ellos creo que son lo que realmente terminas con el mejor tesoro, con la mejor experiencia, porque al final ellos los que terminan siendo parte de tu comunidad. Pero así como experiencia académica que también fue en Canadá, yo sentí que fue mucha burocracia y mucha política de por medio y eso empobreció mucho las dinámicas y los procesos académicos y de comunicación entre profesor y alumno, porque tú nunca ibas a ser el igual, tú siempre eras como por debajo y esa era la dinámica de poder y yo me terminé un poco decepcionada, pero al mismo tiempo agradecida de que yo pude experimentar con mi proceso. Sí, pues, o sea, creo que una de las preguntas que te quería hacer era como justo de qué manera habías vivido esas transiciones dentro de, o sea, como la educación artística y si tenías como alguna crítica al respecto o algo que no, que, bueno, que crees que podría ser de otra manera. Sí, la verdad es que yo, si pudiera dar mi opinión en todas las escuelas en las que he estado, creo que yo les diría mucho a los profesores que no son dioses, ¿no? Esa toda la cultura en el arte y sí, en la cultura, sobre los artistas ya con trayectoria, se consideran por encima totalmente y no dan espacio ni voz a los artistas emergentes o a los estudiantes. Y eso yo creo que es un error garrafal porque no da cabida a nuevas ideas, porque el arte, como todo, el arte va cambiando, ¿no? O sea, siempre orgánico, siempre fluyendo y es muy difícil, incluso siendo como artista inmigrante, por ejemplo. Encontrar espacios o apoyos o como grietas pequeñas donde te vayas dando como construyendo tu propio camino es complicado.
porque aquí es mucho de amiguismos. Entonces, yo sí considero que debería de haber muchísima más apertura, pero eso creo que pasa en todos lados. Sí, sí, pues, o sea, yo incluso me he replanteado muchas veces qué tan necesario es estudiarlo o no sé, ¿no? O sea, como que un título en artes no, pues no te garantiza mucho a menos de que quieras seguir como en la parte académica, ¿no? O sea, que quieras estudiar una maestría, que quieras hacer eso. Fuera de eso, como que, pues, no es tan necesario, pero como tú dices, yo también, bueno, de las cosas que sí valoro de haber pasado por esas escuelas, pues es conocer gente, ¿no? O sea, como esa interacción con otros compañeros y con otras formas de hacer y de ver el mundo. Creo que es, como dices, pues, lo más importante de haber estado ahí, ¿no? Y pues al respecto también te quería preguntar, pues cómo ha sido para ti crear desde otro país. Uf, sí, ha sido un proceso bien complicado y siento como que llevo aquí mucho tiempo y cada etapa ha sido bien diferente. O sea, afortunadamente yo me mudé aquí con la maestría y eso me dio como un colchoncito donde tenía una forma muy estructurada de desarrollarme, donde ya tenía mis compañeros, ya tenía un espacio donde todo era sobre arte. Entonces, era muy cómodo. Pero era una mentira porque al fin y al cabo eso no es la realidad, ¿no? En la realidad tienes que generar contactos, tienes que mostrarte en el mercado, tienes que usar las redes sociales, tienes que generar un personaje para realmente saber venderte, ¿no? Y más en un segundo idioma y en otro país. Entonces yo creo que ha sido muy interesante mis dos aproximaciones y mis dos experiencias porque creo que eso es lo padre de hacer una maestría con una base de estudio, porque te dan tu estudio de arte y puedes hacer lo que quieras. Y eso yo nunca lo había experimentado. O sea, de que te dan un cuarto donde quieres hacer un dibujo de toda una pared o lo que sea. Entonces eso fue como muy enriquecedor y creo que de ahí también yo crecí mucho y aprendí mucho conceptualmente. Y cuando terminé sí fue como una crisis, ¿no? Así de quién soy, darme cuenta que realmente soy una inmigrante y que hay mucho proceso que cumplir para poder realmente considerarme como un igual con los canadienses. Entonces, ha sido muy enriquecedor la experiencia de estar en otro país, pero es difícil, es difícil. Sí, me imagino. Y bueno, o sea, ¿cómo vives tú como ese contraste, no sé, cultural, emocional, o no sé, creo que te afecta en muchos sentidos entre lo mexicano y lo canadiense, ¿no? Híjole, sí. He tenido muchas crisis como de quién soy, porque estás en tu país. Yo no soy como de las personas que han viajado por todo el mundo y han tenido experiencias en Europa. O sea, yo nunca me había imaginado salir de mi país y de repente se dio la oportunidad y terminé en otro país donde el clima es bien diferente, en primera, donde son meses y meses de invierno y -30 de temperatura y nieve. Para un mexicano es un contraste tan fuerte. Y los canadienses también tienen una aproximación muy diferente a los mexicanos. También cuando empecé a mostrar mi proyecto en la maestría era mucho como de hablar del trauma o como hablar de una forma muy personal de mi infancia, especialmente mi relación con mi papá. Y mis maestros se espantaban un poco porque me decían, es que aquí no hablamos de esas cosas, ¿no? Así aquí se pretende de que no pasa nada. La verdad es que los canadienses blancos, o sea, la gente europeizada canadiense, son más reservados y ellos sí
intentan no ser tan honestos o no ser tan personales, pero también está toda la conversación con los indígenas de Canadá, donde realmente se intenta hablar del trauma y lo que pasó con la colonización aquí, que también se pretende de que no existió, de que no hicieron nada, de que desaparecieron los indígenas. Claro que no es tan malo como en Estados Unidos, pero sí todavía se pretende esa postura de como de todo por debajo, ¿no? Y es interesante porque la gente sí se espanta y se cuestiona, uy, pues, ¿qué te pasó, no? Así muestras tus dibujos donde tenían como cierto toque lúgubre y la gente sí como que le da curiosidad, pero sí es una postura muy, muy diferente comparada donde México el trauma y la violencia está en tu cara, ¿no? Bueno, quería también aprovechar y bueno, si nos querías como tal vez mostrar algo, podía ser como parte de este proceso que has vivido allá o algo anterior, lo que tú quisieras compartir. Sí, tengo 3 piezas que quería compartir y justo son como ese proceso donde he ido como experimentando diferentes aproximaciones. El primero es un dibujo en tinta, donde fue como más o menos el inicio de mi proyecto en maestría, donde a mí me encanta el dibujo, o sea, yo sí considero que todos mis procesos empiezan desde ahí, desde la bitácora, desde el apunte, porque lo considero un proceso muy íntimo, donde empieza a desarrollarse como un ente vivo, ¿no? Y tú decides hasta qué punto crece. Y específicamente esta pieza, yo estaba hablando de mi relación con mi papá y cómo a través de esa experiencia quería crear como un cuento infantil y hacer una crítica sobre esa relación. Y después de eso hice todo un cuento y hice personajes donde al final yo decidí cuál era el fin de mi relación con él, como a empoderarme a mí misma, ¿no? Entonces este dibujo es como un aquelarre, como una dinámica, una situación donde hay una danza entre el bosque y hay como estas mujeres que están haciendo este ritual con un personaje que es como mitad conejo, mitad hombre. Y yo hice estos alter egos hablando sobre mí, sobre mi papá, y específicamente el conejo era mi papá y yo era estas mujeres idolatrando a la figura masculina o a la figura del padre perdido. Y sí, hay también un ente en la parte de atrás donde representa esa maldad, se podría decir, que mi papá desarrollaba o que carga como ciertos problemas mentales o trastornos y lo que generó mucha violencia desafortunadamente en mi niñez. Entonces yo quería hacer todas esas referencias utilizando mi propia iconografía y posteriormente los hice en tamaño como de toda una pared y ¿Qué tamaño tenía este dibujo y qué materiales habías utilizado? sí, este fue el primer sketch. Este es nada más como tamaño carta. Y después los hice como de 3 metros. Y estaba usando un papel que es el que usas en la parte de atrás para tomar sesiones fotográficas, porque era el más barato que podía encontrar de esas dimensiones. Y lo pegué en una pared y empecé a usar pincel y plumones y tinta y una escalera y una mesa, lo que podía usar para alcanzar. Sí tiene esa parte como lúgubre que mencionas, ¿no? O sea, podría parecer también una escena muy como teatral o como, no sé cómo decirlo, pero como de juego un poco, como lúdica, pero también tiene como un trasfondo peligroso, ¿no? Como una especie de pesadilla, como un recuerdo
pues de la infancia, ¿no? Como que en la infancia estás rodeada de muchos objetos y de muchas, o bueno, de cierta iconografía más bien, pues infantil, como de caricaturas y de juguetes, ¿no? Y de estas figuras, y al mismo tiempo yo creo que cosas muy interesantes que surgen en la niñez, ¿no? Como más profundas de lo que nos hacen creer que es la infancia, me parece. Sí, yo le veo como mucha riqueza a los juguetes o la etapa de la infancia, porque es ahí donde se construye toda lo que es nuestra personalidad, ¿no? Los recuerdos es lo que realmente generan esto que es los cimientos psicológicos o el subconsciente. Y los primeros 6 años son realmente lo que construye a toda nuestra psique, ¿no? E incluso nuestro propio cuerpo, porque posteriormente hice un video donde realicé un peluche gigante y lo estuve cargando todo el día desde que me desperté hasta irme a dormir, hablando como de ese el peso de la memoria o justo el trauma o justo o cuando ya terminas una situación traumática, ese tipo de memorias se quedan no nada más incrustadas en tu mente, pero incluso físicamente, porque cuando terminé de grabar me acuerdo que me sentí tan vulnerable, así me di cuenta que realmente todo lo que experimenté con mi papá estaba grabado en todo mi cuerpo y fue bien intenso y no podía dejar de llorar incluso. Lo consideré como muy un parteaguas para reflexionar en mi persona y cómo quería concebirme ya como adulto. Y fue de ahí donde realmente me di cuenta que el arte puede tener un proceso muy terapéutico en cualquier persona y cómo podemos realmente usar la creatividad para sanar muchas cosas y para hacer procesos como de psicoanálisis si queremos o como introspectivos en cualquier etapa de nuestra vida y yo por eso también me siento muy apegada o como mucho interés a investigar o reflexionar sobre la infancia porque es de ahí donde existe todo ese mundo imaginario y fantástico de los juguetes y los monstruos o las caricaturas como generan estos dobles discursos donde lo hacen todo muy bonito, pero realmente tiene otra narrativa. Y fue de ahí donde quise hacer ese video. Y la otra imagen que quería mostrar es la última como exploración que hice, una de las últimas exploraciones que hice en Calgary, donde un grupo de amigos me ayudaron a hacer una sesión de fotos y un video y usaron mis vestuarios que hice a principio de, no, a finales del año pasado. Y me gustó mucho esta fotografía porque justo captura como ese juego o el imaginario infantil. Y ayudó mucho que mi amiga, la que está usando el vestuario, es indígena, entonces tiene los rasgos mexicano, indígena, me recordó mucho a mi tierra y realmente pudo plasmar mucho esa como esencia que yo buscaba jugar o experimentar con esos vestuarios. ¿Te refieres como a esta foto? Sí. Yo pensé que ese eras tú. ¡No! Sí, todo este tiempo la veo y hasta ahora la veo y pienso que eres tú. Qué chistoso. Ay, pues muchas gracias porque ella es encantadora. Pues no la conozco, pero las dos son encantadoras. Oh, sí, es una chica, es súper joven, es menor de edad, tiene 16 y justo Wow. así, yo no había, cuando hice mis vestuarios, tengo que aprender a hacer patrones, porque la verdad es que he estado así como experimentando totalmente con textiles y telas y pegar y de construir juguetes y ha sido todo súper, súper experimental, un poco
difícil, pero he aprendido un montón y me encanta el uso de telas y textiles porque es un proceso muy orgánico y son muy amables los textiles, o sea, son maleables, puedes jugar tanto con ellos porque realmente hay mucho espacio para error. Claro que si quieres ese tipo de estética como la que yo busco, que es así como medio naif, ¿no? Si quieres ya construir algo muy profesional, tienes que tener tus patrones y todo. Y cuando yo hice los vestuarios, yo no se los había probado a nadie. Y fue muy interesante cuando fuimos a la sesión de fotos, mi novio, Neko, mi amiga, la que está en la fotografía, y yo nos pusimos los vestuarios y fue así como, les quedaron bastante bien, o sea, fue muy gratificante ver cómo Neko realmente era como, estaba hecho como para ella en ese momento, o sea, ella fue el perfecto modelo para hacer esa exploración en particular. Ay, pues a mí me gustan mucho y pues creo que pues que creo que están muy bien hechos, o sea, a lo mejor sí, como dices, para hacer algo como muy estructurado y como con ciertas características, ¿no? Sí, toda la parte como de los patrones y de la manera de como máquinas de coser especializadas y esto, pero pues los colores que usas, o sea, como que sí veo una relación entre esas series de pues de disfraces y la pintura que haces, ¿no? O sea, incluso como en términos de pues de colores y de objetos, como esta cosa de utilizar como los peluches y esto, creo que ya eran elementos recurrentes en tu pintura. Sí, justo como que eran como intereses que yo tenía, pero estaban muy fragmentados. Y cuando ya me cuestionaron, bueno, ¿qué quieres hacer como un proceso, un proyecto concreto en la maestría? Fue donde yo me empecé a cuestionar quién era yo como artista o qué tipo de intereses yo tenía visuales y fue ahí donde salió mi verdadera búsqueda estética o conceptual. Y creo que ha sido bastante interesante, o sea, ya intento ya no estar como hablando sobre mi relación con mi papá porque eso fue nada más una etapa, pero aún así no me puedo salir de esa estética, o sea, estoy tan enamorada que veo cualquier cosa que está relacionada a eso, a la infancia y es como lo encuentro tan fascinante y tan complejo, ¿no? Y creo que también es como porque yo bloqueé muchas cosas de mi infancia, o sea, incluso mi mamá me pregunta si me acuerdo de algunas cosas y todo, y recuerdo, pero unas cuantas, o sea, es bastante triste que lo bloqueé todo completamente. Yo fue creo que justo por esa experiencia que tuve en mi etapa temprana, y yo creo que también por eso tengo esa como obsesión con la infancia porque es una forma de sanar esa etapa o de crear mis propios recuerdos ahora a través de mi arte, yo creo. Sí, justo te iba a preguntar eso, que si considerabas que era una manera como de rehacer estos recuerdos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Es como de rehacerlos y rehacerme a mí, porque yo siento como que la crisis me duró muchísimo, o sea, mi locura me duró mucho en la adolescencia y en la escuela de arte y yo creo que ahora por eso estoy como intentando crearme a mí misma en la forma en la que yo creo a través del arte y creo que también eso es lo que me interesó mucho en el vestuario o en la creación de la máscara. También tengo una imagen que me gustaría enseñar en mi Instagram, que tengo en mi Instagram, donde también ese fue el último vestuario que hice en Calgary. Y justo era como esa búsqueda de que con la máscara o con el vestuario yo pudiera generar otro tipo de personas o como disfraces o pretender personajes que no soy yo,
pero al mismo tiempo ese juego de, de, de cómo nos tomamos mucho el arte tan en serio o tan profesional y cómo los niños se dan la posibilidad de construir así múltiples universos simplemente en un instante de juego, ¿no? O sea, como de repente llegan a un espacio y dicen, bueno, aquí está mi casa y de repente se vuelve una nave espacial y tú como adulto eres el marciano, pero también... Y entonces es eso como bien interesante que dejamos o olvidamos como adultos, ¿no? Y se ha vuelto como mi espacio como que me ha salvado de toda la locura en la que vivimos diariamente, ¿no? Mi happy place, como le dicen. Ese es como nada más el inicio, pero no he podido tener la oportunidad de explorar con él. Pero lo que yo quería como siguiente proyecto o siguiente como paso de juego o creación de vestuario es realmente hacer una narrativa visual, ¿no? No nada más hacer sesiones de fotos, sino realmente usar mi cuerpo como instrumento para generar performance. Entonces yo creé este personaje donde le llamaba Tierra y era como una crítica, una sátira de cómo tratamos a la Tierra, así como con nada más como una intención de desuso o el despilfarro. Entonces este personaje representa la Tierra y es un personaje que siempre está buscando generar una relación con los humanos. Entonces yo pensaba hacer como un video donde este personaje está buscando hacer amigos y como va a un bar y empieza a tomarse unas chelas con alguien y la persona así como que le hace sentir que es su mejor amigo. Y ya la Tierra o este personaje está súper feliz y de repente al día siguiente despierta en un basurero sin su cartera, ¿no? Y es cómo me gustaría hacer ese tipo más como reflexiones o cuestionamientos sociales, pero con esa misma estética infantil o de juego. Sí, un poco como generar narrativas en donde el protagonista quizás o el punto de vista tal vez no es tanto un adulto, ¿no? Sino como desde una visión intermedia, porque tampoco es un niño, ¿no? O sea, sí estás como recreando ese imaginario, pero en ti ahora. Sí, justo. Yo creo que, y lo hemos visto mucho como en muchas, como cuentos de hadas, donde realmente, como, no sé, Winnie the Pooh, que realmente era la relación del autor con su hijo, o Alicia ay, ¿cómo se dice en español? Alicia, a ver, córtale ahí. Mi estúpido Spanglish me está, ya sé, de repente. Sí, a ver, otra vez. Sí, Alicia en el País de las Maravillas o Caperucita Roja, ¿no? Que realmente el autor era el que estaba recreando o construyendo sus propios como trastornos o fantasías, pero eran adultos, ¿no? O sea, Caperucita Roja era de que realmente era como tenía como deseos sexuales o Alicia era de que el autor estaba enamorado de esta niña que era su vecina y basó el personaje de Alicia en esta niña y hubo con mucho escándalo que realmente tenía como casi que había tenido casi relaciones sexuales con ella, ¿no? Entonces, es como cómo se vuelven tan complejos ese tipo de narrativas y son adultos, ¿no? Generando ese tipo de estética. Entonces soy yo como adulto cuestionándome a mí y cuestionando mi pasado, entonces, y mi presente, ¿no? Como sin sentido, especialmente ahorita con el COVID. Y justo eso, como apropiándome de mis múltiples etapas como ser humano. Está muy chido. Y pues bueno, por último quería hacerte la pregunta. Bueno, dado que yo quiero hacer como esta serie de videos justamente para hablar de todo eso que tú mencionas que me parece súper
pues súper interesante y súper chido de nuestros procesos y de dónde surgen las ideas, ¿no? Y de dónde llegan a generarse estas imágenes. Quisiera como compartirlo y que dirigirlo específicamente a otras mujeres creadoras, ¿no? Me interesa muchísimo como saber cuál es su perspectiva. Ahora que, bueno, se ha de alguna manera intentado visibilizar un poco dentro de ciertos ámbitos el trabajo de las mujeres, pero aún así hay como una brecha como innegable y sobre todo hay como todavía espacios como más legitimados, si se podría decir, en donde definitivamente prevalecen como la mirada masculina, ¿no? Y pues quisiera saber, bueno, qué opinas de esto y si a ti te parece que hay alguna forma o hay algo que una como el proceso de las mujeres, o sea, si a ti te parece que hay una manera de crear desde lo femenino, desde lo que tú has experimentado y compartido con otras mujeres creadoras, o si no lo hay, no sé, un poco de eso sería como pues la pregunta. Sí, yo creo que hay mucho que crear, o sea, como mujeres y que mejorar, porque justo lo que dices, o sea, los procesos artísticos yo los veo muy masculinos, o sea, desde la escuela hasta la galería, y desafortunadamente la mujer tenemos que muchas veces luchar 3 veces más para buscar nuestra voz e incluso seguir creando una comunidad entre nosotras, ¿no? O sea, que no haya competencia, yo creo que también eso es muy difícil, o sea, ese como ego, el que ya había hablado anteriormente. Y, y yo confío muchísimo más en las mujeres que en los hombres en el ambiente de arte. Yo creo que las mujeres tenemos una búsqueda mucho más honesta muchas veces por esa misma necesidad de buscar abrirnos brecha y mostrar nuestra propia voz, porque los hombres al fin y al cabo desde siempre han estado acostumbrados a que todo gira alrededor de ellos, entonces lo toman todo por sentado, pero a las mujeres nos ha costado tanto trabajo que simplemente cualquier logro o cualquier conexión que hagamos con nuestras compañeras se vuelve como algo muy preciado, ¿no? Y yo creo que ahora que he ido creciendo más o haciéndome más adulta, he encontrado mucho apoyo en el grupo o nuestra comunidad femenina, ¿no? Y yo creo que hay muchísimo más que hay que crecer y que construir, pero creo que hay tanta la necesidad que creo que las mujeres estamos desesperadas más como para apoyarnos unas a las otras, porque la violencia está creciendo en todos lados. Sí, pues coincido mucho con lo que dices, coincido mucho y sobre todo como en esta forma también de que quizás ciertos espacios siguen destinados o siguen predominando más bien, ¿no? Como esta mirada masculina y como tú dices, como que esa mirada masculina se toma como lo universal de alguna manera, ¿no? Es como la voz universal, la mirada universal. Pero me parece que justamente esta necesidad nuestra de voltear como hacia adentro también nos permite y también necesitamos como crear otras estrategias y otras formas de abrirnos espacios y de generar como espacios también seguros, ¿no? Pues no sé, o sea, yo también considero que muchas chicas con las que he platicado, que he tenido como este contacto y cada vez más, también se trata como de repensar ciertas estructuras, ¿no? Como dices, también la manera en la que están construidas como muchos espacios es una manera muy masculina y muy de competencia, como dices, ¿no? O sea, toda esta onda también de los currículums a través de las becas y de como espacios de legitimación y demás y como yo lo veo en diferente, como si hubieran diferentes espacios de lo mismo, ¿no? O sea, del arte, o sea, está el espacio como más
de lo creativo y del proceso, y luego están otros espacios que apuntan más hacia un mercado y otros espacios que apuntan hacia algo más independiente, no sé, ¿no? Pero pues también creo que es importante cuestionar, o sea, es importante cuestionar y no nada más inscribirnos, aunque hay necesidad de generar dinero y de comer y etcétera, pero también cuestionar esos espacios. Sí, sí, yo creo que es muy valioso y cuestionar a los hombres también, ¿no? O sea, yo también, ya bien radical, ¿no? Pero sí, yo creo que, y yo incluso le digo a mi pareja, ¿no? O sea, como de, porque él poco a poco ha ido también aprendiendo muchas cosas de eso. Y yo le digo, tú también cuestiona a tus amigos, ¿no? Cuestiona a tu familia, porque son procesos que viven tan arraigados en nosotros que luego ni siquiera nos damos cuenta, como los micromachismos, ¿no? Justo. Y yo creo que justo eso es como la masculinidad tóxica, eso es lo que va a afectar muchísimo más como durante mucho tiempo, porque es ahí donde realmente deberíamos generar conciencia de que los hombres deben de hacer una crítica constructiva en su propia como actitud y comportamiento, ¿no? Más en el arte, que es en nuestro proceso y nuestro camino profesional y cómo hay tanto macho, ¿no? Tanto macho. Sí, pues como dices, desde los espacios privados hasta el espacio público, o sea, como que está realmente, atraviesa todos y cada uno de nuestros espacios y de nuestros momentos en la vida también, me parece. Sí, total. Y bueno, pues igual pues para no volver esto tan interminable, para la gente que lo vea, ojalá como después lo hagamos más en vivo. La verdad es que a mí me daba un poco de miedo porque nunca he hecho esto, así de grabarme. En general no me gusta como, creo que es algo que compartimos también muchas las artistas visuales, no nos gusta mucho como salir, digo, habrá quienes sí, pero por lo general no tanto, como que te tomen fotos o salir en videos y esto, pero me pareció pues importante porque normalmente conocemos como los dibujos, conocemos pues toda la producción visual y desconocemos quién es la persona que está detrás, ¿no? Y como que escuchar estas palabras desde la voz viva y desde el poder ver a la otra persona aunque esté a través de una pantalla, pues creo que es importante. Sí, yo también soy muy introspectiva luego y siempre por eso intento como sacarme de mi propia zona de confort y eso es lo que he intentado con mis videos o como un poco con el performance y ese proyecto se me hizo muy interesante porque yo tampoco estoy acostumbrada a que me hagan preguntas frente a una cámara, ¿no? Sí, Pero es raro. pues sí, justo al escucharme y como generar una conversación contigo, yo también me ayuda mucho como a crecer como artista y ser humano, ¿no? Sí, igual. Y pues quería saber también eso, si tú ahora tenías una pregunta y eso. Sí, me da curiosidad. ¿Tú cómo te concibes como mujer artista ahorita, como toda la problemática que está pasando en México con el presidente y con la violencia a género y sí, eso. Ay, pues es una pregunta muy compleja y muy, como que creo que tiene muchas perspectivas. Pues por un lado, o sea, me interesa esto pues de ir generando espacios desde, por y para nosotras, ¿no? O sea, me interesa muchísimo, así sea como desde un medio físico o un medio impreso, pero me interesa mucho como la colaboración con otras mujeres artistas, que de pronto, perdón, lo he sentido complicado por diferentes circunstancias. Dentro de la escuela me parecía que era un espacio muy, muy tóxico, muy nocivo, en donde había muchísima misoginia, mucho machismo,
y el trabajo de mis compañeras como que de repente quedaba de repente excluido y de repente como un poco, no sé, como que no tenía mucho espacio como con los otros compañeros, ¿no? O sea, como que sí se hacían pequeños clubs de tobis por ahí y una como mujer artista pues te sentías un poco, no sé, o al margen de todo eso. Y por otro lado, como que no estaba tan fácil la conexión con otras compañeras, con algunas sí se daba de una manera más orgánica y con otras pues no tanto, también cada quien está como en su mundo, ¿no? Pero pues me parece como muy valioso eso, o sea, que a partir también de esta situación, ¿no? O sea, de la violencia que hemos vivido muchas, desde diferentes espacios, nos ha hecho como quererlo enfrentar, me parece, ¿no? O sea, como no nada más decir, bueno, pues así es como han vivido nuestras abuelas, así es como han vivido nuestras mamás, ¿no? Las generaciones anteriores y así es como nosotras también tenemos que vivir. Y creo que contrario a eso ha sido como un reconocer que eso les tocó vivir a ellas y que eso nos tocó vivir a nosotras, pero que no queremos que siga sucediendo y que se siga repitiendo, ¿no? Entonces, pues por un lado, desde ese punto, ¿no? O sea, me gustaría mucho como colaborar más con otras mujeres que ahora he ido conociendo y etcétera, como mujeres muy talentosas, muy creativas y también como con perspectivas pues distintas y muy muy valiosas. Y por otro lado también como que no sé, en el campo de las imágenes siento que hay cosas que pueden ser muy políticas sin ser tampoco panfletarias, ¿no? O sea, que creo que también las imágenes están cargadas de un simbolismo y están cargadas como de un contexto a veces consciente y a veces inconsciente. Y también estamos como reflejando muchas cosas a partir de las imágenes, ¿no? O sea, que tal vez no van a ser en esa literalidad o no van a ser como en ese... Digo, depende para qué sean, igual y si es una pancarta, pues sí, va a ser un poco más literal, pero si va a ser como una producción distinta, desde el simple hecho de que es algo, pues como en esta frase, ¿no? De que lo personal es político y etcétera, o sea, yo coincido mucho y me identifico mucho con esa frase en el sentido de que es cierto, o sea, todo lo que nos ha atravesado, como tú decías, incluso desde la infancia, es algo muy, pues muy poderoso también de poderlo visibilizar y de poderlo como mostrar, ¿no? Y pues creo que a lo largo de la historia las mujeres lo han hecho, pero han sido como muy silenciadas, entonces, pues, no sé, no sé si eso respondió a la pregunta, pero eso es lo que he estado pensando últimamente. No, sí, total. Muchas gracias. Ay, pues gracias a ti y espero que pasando estos tiempos inciertos nos encontremos de nuevo, aunque de todas maneras estamos muy lejos, pero pues que se pueda dar un encuentro en persona. Pues nada más decirles a los que nos están viendo que este es el primero de una serie de varias otras videos, entrevistas, charlas hacia otras mujeres creadoras y pues que nada, próximamente estaremos compartiendo el trabajo de otras mujeres artistas. Y bueno, también recordarles que Abril está en su página de Instagram o no sé qué redes quieres compartirnos. Abril. Puedo compartir Instagram y tengo un espacio en Tumblr. Entonces podríamos ahí compartir los links. Ok. Bueno, igual voy a dejar aquí como tus redes, pero ¿cómo te encuentran en Instagram? Abril López López en Instagram y en Tumblr es Abril López, pero solo con una L. Tumblr.com. Ok.
pues síganla, tiene cosas muy chidas, como ya pueden ver un poco de lo que hace, pero para que vean mucho más, faltan todas tus pinturas, tus grabados, tus otros dibujos y bueno, muchísimas cosas que la gente debe conocer. Muchas gracias. No, muchas gracias por esta oportunidad y experimentar con las plataformas digitales. Yo creo que es muy, muy interesante, ¿no? ¿Qué tipo de conversaciones podemos generar? Yo te iba a enseñar aquí toda esta grabación. Ha sido en presencia. Nuestro espectador. Productor. Técnico. Ay, muy bien, muy bien. Audio, iluminación. Hay tempestades que tendremos que atravesar. Hay ritualitos que nos salvan de esta soledad. Aurora resplandecen si abrazamos nuestra oscuridad.